sobre la carta de Pablo a los romanos. Ya saben que ya tenemos un poquito más de un año predicando los libros del Nuevo Testamento de forma completa. Y les dijimos que íbamos a empezar con las cartas a las cartas de Pablo. Bueno, así lo empezamos a hacer y bueno, hicimos un breve y la serie pasada fue de la carta de Santiago, pero bueno, ahora nos toca Romanos, es la que en orden cronológico, ¿se acuerdan? En eso estamos basando en orden cronológico en la que escribió Pablo, y ahora nos corresponde esta carta a los romanos. Pero miren, hermanos, más allá de que es la que nos toca, porque esa es la que corresponde en el orden, Romanos, hermanos, es una carta que tiene un gran valor teológico. Es siempre oportuno meditar en esta carta debido a su importancia teológica. Ya saben, bueno, que los libros, como están ordenados ahí en el Nuevo Testamento, no están ordenados en orden cronológico, pero no sé si había notado, empieza el Nuevo Testamento con los evangelios, ¿verdad? Pues es obvio, es el mensaje del Señor Jesucristo, es el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces están ahí en primer lugar. Después viene el libro de los Hechos, que es la continuación, ¿verdad? La continuación de la obra del Señor Jesucristo, ahora ya no presencialmente Él ahí en la tierra, sino a través del Espíritu Santo, obrando en su iglesia, en el extendimiento del mensaje. Bueno, y después de eso, el primer libro que aparece es la carta a los romanos. No está ahí por casualidad, ¿verdad? Quien los haya acomodado así, sin duda que también fue movido, ¿verdad? Para que subiera al principio de toda esa gama de hermosos libros, valiosos libros del Nuevo Testamento, y debido a su importancia teológica es que está allí. Insisto, es una carta de gran contenido doctrinal, de mucha importancia teológica, y después de predicar una carta tan práctica como lo fue la de Santiago, entonces a lo mejor alguien se pueda preguntar, bueno, ¿por qué entonces ahora entrar a cuestiones doctrinales, a cuestiones teológicas? ¿Es necesario esto? A ver, vamos a comprobarlo. Levanten su mano, es sin miedo, no les voy a preguntar más de lo necesario, no se preocupen porque luego no quieren hacer nada. Pero bueno, miren, a ver, ¿cuántos de ustedes vienen del catolicismo? ¿Cuántos? Nada más levanten. Gracias, su mano. ¿Cuántos de ustedes nacieron en lo que solemos llamar en un hogar cristiano? ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano? Gracias. Ya estamos muy parejos, si no es que ya los segundos ya somos los menos. En el culto de las 9, hermanos, son una abrumadora mayoría de los que vienen del catolicismo y una minoría de los que son de hogar cristiano, y lo cual, ¿saben? A mí me da mucho gusto. Me da gusto porque entonces eso significa que la iglesia hoy en día, su membresía es más bien el resultado de la evangelización, del compartir el evangelio, y no de los hijos que nacen de los matrimonios cristianos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero bueno, ya vemos, aquí a esta hora estamos un poquito más parejos. Ahora, ok, a ver, los que vienen del catolicismo, ¿conocen la doctrina católica? ¿La saben? No, ya lo sabían. Pero a ver, ahora los que vienen de hogar cristiano, ¿conocen la doctrina bíblica correctamente? ¿Podrían citar las principales teologías y doctrinas los que vienen de hogar cristiano? ¿Sí? ¿Podrían hacerlo? A ver, que no les dé pena como los hermanos que vienen de allá.
Si no me contestan que sí es porque no, y no se atreven a decir que no. Bueno, entonces nadie sabe, ni unos ni otros tienen ni idea de la doctrina. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo saben que hay diferencia? ¿Cómo saben? Sí, hermana, sí, gracias. ¿Cómo saben que hay diferencia? Sí, no, perdón, hermana, no pretendía que me respondiera, nada más quiero que vayan pensando y que se vayan ubicando, ¿no? A ver, los católicos, entonces, ¿qué hacen aquí entonces? Bueno, espero que digan, entonces ya nos vamos, ¿verdad? Y el próximo domingo, en vez de estar aquí en el culto, se van a misa, dicen, pues entonces. Pero a ver, ¿cómo saber cuál es la diferencia? Bueno, ahí les voy otra pregunta, otra vez, nada más un simple sí o no, nada más. Es bien común escuchar a las personas decir que todas las religiones llevan a Dios. ¿Eso es cierto? Todos, no, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no? A ver. No quiero que me respondan, nada más piensen. Obviamente. Y bueno, a lo mejor algunos tengan por allí el decir, bueno, porque el único camino al Padre es el Señor Jesucristo, y hasta se repite la cita de memoria. Bueno, eso es correcto, Pero entonces, hermano, si tienes esta idea, ¿podrías describir el por qué las religiones no pueden llevar a Dios? ¿Por qué? ¿O simplemente dirías porque eso dice la Biblia y ya? ¿Solamente dirías eso? ¿O podrías explicar el por qué las religiones no pueden llevar a Dios? ¿Podrías señalarle a quienes tienen una fe distinta cuál es la diferencia? ¿Podrías explicar cómo es que obra la salvación? ¿Podrías explicar los elementos que la integran, como por ejemplo, qué es la justificación, qué es la redención, qué es la propiciación o qué es la reconciliación? ¿Podrías explicar todo esto? Bueno, creo que la respuesta es la misma de hace ratito, ¿verdad? Bueno, después de este pequeñísimo examen, ¿se dan cuenta? ¿Queda claro que es necesario que conozcamos la doctrina correcta? ¿Se dan cuenta? Ahora bien, hermanos, esta necesidad se hace patente porque nosotros, hermanos, vivimos en un mundo relativista y pragmático, entre muchas otras cosas, en este mundo posmoderno. En este mundo donde no importa lo que la gente crea, no importa lo que se crea y no importa que se mezclen las diferentes creencias. Hoy se acepta y se cree que cada quien crea lo que le acomode, lo que le sirva o lo que le guste. Habiendo tantos conceptos, cada quien toma lo que le gusta, lo que le acomoda y crea su propia norma de fe. El problema, mis hermanos, es que los creyentes, los cristianos, podemos caer en este gravísimo error. Por eso, mis hermanos, es imprescindible conocer los elementos doctrinales que integran nuestra fe. Es imprescindible conocer el marco doctrinal de nuestra salvación. Y eso, hermanos, eso es lo que nos provee la carta a los Romanos. Romanos contiene la teología de la salvación. Pero miren, hermanos, a pesar de que la carta a los Romanos es una carta muy, muy doctrinal, no por eso deja de tener aplicaciones prácticas. Porque toda doctrina, todo principio teológico debe ser llevado a la práctica. Porque si no es así, entonces
tal conocimiento no sirve de nada. ¿De qué sirve conocer mucho si no se puede aplicar? Aprendamos, hermanos, o repasemos, ¿verdad? Quizás algunos no tengan bien claro. Repasemos los principios teológicos de la salvación, para que a través de estos principios nosotros podamos dirigir nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, pero también nuestro actuar, que sean los que determinen nuestra actuación. Pero bueno, hermanos, también hay que decir que Romanos es una carta muy extensa, muy extensa. Por eso quiero anunciarles desde ahorita que las predicaciones de la carta a los romanos se van a extender hasta allá, hasta el mes de septiembre. Vamos a ver toda la carta, ¿sí? Hasta el mes de septiembre. Miren, vamos a hacer un breve paréntesis en los primeros domingos de abril, cuando estemos en la llamada Semana Santa, porque es necesario que en ese tiempo consideremos las cuestiones de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Haremos un paréntesis ahí. Y haremos otro paréntesis los últimos domingos de junio y los primeros de julio, porque ya saben que en ese momento tenemos nuestro aniversario, celebramos nuestro aniversario. Y entonces vamos a tomar otro pequeño paréntesis. Pero después de esos dos, y durante todos los demás domingos, estaremos predicando la carta a los romanos. Ahora, para concluir esta larga introducción, apenas estamos en la introducción, no se espanten, no vamos a ir muy tarde, nada más tarde, no muy tarde. Para concluir esta predicación, quiero señalarles algunos puntos importantes, mencionar algo acerca de la carta a los romanos. Esta carta fue escrita por Pablo. Lo más probable es que la escribió desde Corinto, cuando él estaba en Corinto, es probable. Y el año más probable que la escribió fue el año 57. En el año 57, desde Corinto, Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Saben? Esta carta Pablo se la dirigió a una iglesia que él no había fundado. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Tampoco Pedro, ¿verdad? Por si aquellos que vienen del catolicismo creen que la iglesia de Roma la fundó Pedro, no, tampoco fue Pedro, tampoco. No la fundó Pablo, y saben, tampoco la conocía, no la había visitado nunca, pero él les escribe. Es probable, lo más probable es que esta iglesia hubiera sido fundada por aquellos judíos mencionados allá en Hechos capítulo 2, versículo 10. Acuérdense que esta narración nos habla de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y muchos judíos de todo el imperio habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta. Bueno, entre esos muchos llegaron judíos que vivían en Roma. Aquella ocasión, por la predicación del apóstol Pedro, hubo, ¿se acuerdan? 3,000 conversiones. Seguramente que muchos de ellos eran de estos judíos que vivían en Roma, de tal manera que cuando regresaron a vivir allá a Roma, pues seguramente ellos mismos empezaron a predicar el evangelio, y lo más probable es que la iglesia haya sido fundada por ellos. De tal manera que la inmensa mayoría, al principio, la inmensa mayoría de los que integraban la iglesia de Roma eran judíos. Pero allá en el año 50, por un edicto imperial, el emperador Claudio mandó que todos los judíos salieran de Roma. Había muchos problemas, no abundemos en la historia, pero los mandó sacar de Roma. Y entonces la iglesia que permaneció en Roma ahora estuvo formada en su mayoría por creyentes gentiles, es decir, por creyentes que no venían del judaísmo. Así es que cuando Pablo escribe en el año 57, dijimos, la iglesia estaba formada por gentiles y por judíos.
Y van a decir, ¿cómo? Pues no, que los habían expulsado de Roma. Bueno, los expulsaron en el año 50. El edicto, aunque se puso en obra, sí se ejecutó, bueno, no fue tan severo. Y para allá del año 57, algunos judíos ya empezaban a regresar a Roma. Pero, aunque estaban regresando los judíos, la mayoría de la iglesia de Roma debió ser una iglesia de gentiles, creyentes que no provenían del judaísmo. Hermanos, esta información va a ser útil y la vamos a ir señalando cuando sea necesario durante el desarrollo de las predicaciones, ¿sí? Acuérdense de esto. Lo último que les quiero decir es que esta carta fue escrita en un momento importante del ministerio de Pablo. Cuando Pablo prácticamente ha terminado su tercer viaje misionero, casi ya está por terminar su tercer viaje misionero. Para este entonces, Pablo ha tenido que viajar mucho, predicar mucho, y ustedes saben que tuvo que entrar en conflicto con muchos que se oponían a su predicación. Tuvo que entrar en conflicto doctrinal, teológico, con muchas personas. Y sin duda entonces que para este momento en el que está escribiendo la carta a Roma, pues él ya ha podido madurar su pensamiento teológico. Y entonces él lo expresa en esta carta a los romanos. Repito, una carta muy importante. Pues bien, mis hermanos, ahora sí, iniciemos nuestro recorrido por la carta de Pablo a los romanos, capítulo 1. Empezaremos capítulo 1, versos 1 al 7, que acabamos de leer. Porción en la cual, si ustedes se dieron cuenta, el tema principal es el del Evangelio. El Evangelio es el tema principal de estos versículos. Iniciemos pues. Punto número uno, el Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios, versículo 1. Remitente, destinatarios y saludo. Esta era la estructura con la que iniciaban las cartas en aquel tiempo. Y nos encontramos entonces en este versículo 1 que esta carta fue escrita por Pablo. Y Pablo aquí se identifica como siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. Miren, Pablo, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Pablo, además de Romanos, escribió otras 12 cartas que nosotros tenemos allí en el Nuevo Testamento, otras 12 cartas. Pero ¿saben? En todas las cartas empieza de la misma manera. ¿Por qué? Porque era el formato normal: remitente, destinatarios y saludo. Lo curioso es que en todas las demás cartas, no lo vayan a revisar ahorita, por favor, si cuando lleguen a su casa lo revisan. En todas las demás cartas, él utiliza, conforme a la división que tenemos hoy en nuestras Biblias, él utiliza 2 o 3 versículos para esta salutación. En la que más se extiende, utiliza 4 versículos. Pero ya se dieron cuenta cuántos utiliza en la carta de esa carta a los romanos. 7 versículos. Empieza con el remitente y hasta el versículo 7 identifica a los destinatarios y les manda su saludo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, empieza a escribir algo que sin duda es a lo que nosotros debemos poner atención. En esta extensa salutación pareciera que Pablo no quiere esperar más y quiere empezar de inmediato a tratar el tema que él tiene en mente para los hermanos de Roma. Consideremos entonces lo que Pablo escribe. Además de siervo de Jesucristo y apóstol por llamamiento ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Pablo dice aquí en el verso 1 que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios.
Ha sido llamado, pero ha sido apartado para el Evangelio de Dios. ¿Desde cuándo fue apartado Pablo para esto? Bueno, él escribe allá en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 15, que él había sido apartado desde el vientre de su madre. Desde entonces había sido apartado, aunque fue llamado muchos años después, ¿verdad? Ese llamado lo encontramos allá en el libro de los Hechos, capítulo 9. Allí encontramos el llamamiento a su apostolado. Y en ese momento del llamado, ahí nosotros encontramos la encomienda que le hace el Señor Jesucristo, allá en el camino a Damasco. Y Él le dice que el propósito por el cual lo había apartado era para que Él fuera a predicar el Evangelio a los gentiles. Ese era su ministerio, predicar el Evangelio a los gentiles. Miren, ya dijimos que cuando Pablo escribe esta carta, se encuentra al final de su tercer viaje misionero. Para este momento que está escribiendo, ya pasaron varios años desde que el Señor le había hecho aquella encomienda. Y Pablo ha vivido muchas experiencias, pero sobre todo él ha cumplido cabalmente la orden que el Señor le había dado. Él había predicado el Evangelio a los gentiles con todo denuedo. Y esta predicación era una proclamación. De tal manera que aquí Pablo está diciendo que él es un heraldo, alguien que expresa algo, alguien que da a conocer algo. Él es el heraldo del Señor Jesucristo para predicar el Evangelio, cuyo significado ya sabemos es buenas nuevas o buenas noticias. Evangelio son buenas noticias. Entonces, hermanos, desde el inicio de la carta, Pablo dice a los romanos que él les va a proclamar buenas noticias. Miren, esto de la proclamación de buenas noticias no era desconocida para los romanos. De hecho, la palabra evangelio no es una palabra que en aquel tiempo fuera exclusiva de los cristianos, no. La palabra evangelio era una palabra común para los romanos. Y ellos entendían que era la proclamación de buenas noticias. Y saben, esto se utilizaba normalmente cuando eran noticias referentes al emperador. Ya saben que pues ahí los emperadores se sucedían uno tras otro. Cuando alguien moría, cuando un emperador moría, pues inmediatamente otro tomaba su lugar. Bueno, muchos no murieron de muerte natural. La mayoría los asesinaron, ¿verdad?, a los emperadores. Pero bueno, cuando llegaba un nuevo emperador, salían los emisarios, salían los heraldos por todas las provincias y se plantaban ahí en la plaza y decían: buenas noticias, tenemos nuevo emperador. Y ya daban a conocerlo. O llegaban y decían: buenas noticias, el emperador ha tenido un hijo. Esto era el evangelio, era una proclamación de buenas noticias. Era algo que los romanos entendían bien, entendían esa proclamación de buenas noticias. Pues bien, aquí está Pablo diciendo que él va a proclamar buenas noticias. Pero la enorme diferencia es que Pablo nos dice aquí, en primer lugar, sobre todo, que estas son buenas noticias de Dios. Dice ahí para el Evangelio que son buenas noticias de Dios, verso 1. Entonces, hermanos, desde la salutación misma, antes de que la concluya, Pablo dice a los romanos que él les va a hablar del Evangelio y les deja perfectamente claro que tal Evangelio es de Dios, de Dios. Hermanos, hoy para nosotros es también común escuchar la palabra evangelio.
muy común, más en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestro entorno cristiano, es muy común escuchar la palabra evangelio. Es más, la gente no cristiana tampoco ignora, tampoco se le hace rara esta palabra, ¿no? Para ellos, incluso escuchan evangelio y seguramente que lo que les viene a la mente, con cosas religiosas, ¿verdad? Porque no tienen mayor conocimiento. Pero para nosotros, evangelio no es una palabra desconocida. Y como ya dijimos, sabemos que evangelio significa buenas noticias. Pues bien, mis hermanos, en esto que les decía, que tenemos que entender las cosas para llevarlas, tomarlas y aplicarlas, y que eso dirija nuestras acciones, bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es que esas buenas noticias provienen de Dios. El Evangelio, el verdadero Evangelio, el único Evangelio procede solo de Dios, no hay otro. En este momento, el único y verdadero Evangelio procede solo de Dios. Por eso, mi hermano, debes de tomar muy en serio, con mucha importancia, ese mensaje que tú has escuchado y que has recibido. Ese mensaje que tú sigues escuchando y que sigues recibiendo, porque no es cualquier mensaje, es el mensaje de Dios, es el mensaje de Dios. Por eso, hermano, debes tomar en cuenta que cada que vienes el domingo a este lugar, tú escuchas el mensaje, que es el mensaje del Evangelio, no porque estemos evangelizando cada domingo, pero es el mensaje del Evangelio, ese mensaje que es cierto, al principio te condujo a la salvación, pero tú sigues escuchando el mensaje del Evangelio que ahora debe conducirte durante toda tu vida. Por eso debes poner mucha atención en las predicaciones y considerarlas como algo importante, porque son las buenas noticias de Dios, Punto número 2. El Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio no es algo nuevo. Versículo 2. Miren, enseguida Pablo dice que el Evangelio, Dios, dice ahí en el verso 2, lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Las había prometido antes. Miren, cuando aquí Pablo hace mención de las sagradas escrituras, se está refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando, cuando él está escribiendo esta carta, que a la postre formó el Nuevo Testamento, todavía le faltaban muchas más cartas por escribir, todavía faltaban más escritos del Nuevo Testamento. Por eso, cuando Pablo hace referencia en ese momento a las Santas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y al hablar de los profetas, lo más probable es que se esté refiriendo a todos los escritores del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, lo que Pablo dice aquí es que el Evangelio no era un mensaje nuevo, sino que era una proclamación del mensaje que se encontraba a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahí estaba, no era un mensaje nuevo, ahí se había venido revelando. Y esto es cierto. Esta proclamación de buenas noticias empezó en el momento mismo de la caída del hombre. Ahí empezaron las buenas noticias. Cuando el hombre cayó, cuando el pecado entró en la humanidad, cuando ese pecado generó la muerte del ser humano. Allá en Génesis 3:15, el Señor nuestro Dios le dijo a la serpiente que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. De ahí empezaron las buenas noticias. El pecado había entrado, el pecado ya había hecho la obra de perjuicio en la humanidad, pero desde entonces empezaron las buenas noticias.
Y bueno, hermanos, tiempo nos faltaría para seguir leyendo y considerando todas las citas en las que encontramos estas buenas noticias en el Antiguo Testamento. Solo les voy a mencionar 6 citas. Ni siquiera las voy a leer. Deuteronomio 18:15, 2 de Samuel 7:16, Isaías 49, Isaías 52:7, que está, hay que ponerla ahí junto con Romanos 10:15, que es donde Pablo la cita. También Isaías 61:1-3, Jeremías 31:31-34, y así nos pudiéramos seguir. Estos son un pequeñísimo ejemplo de las muchas citas en las cuales nosotros encontramos las buenas noticias de todo el Antiguo Testamento. Pero volviendo aquí al versículo 2 de Romanos, nosotros, miren, aquí en el verso 2, hermanos, todavía Pablo no va a hacer mención en lo absoluto del pecado, y tampoco está haciendo todavía mención del resultado del Evangelio, que es precisamente la salvación de ese pecado, lo cual él va a decir un poquito más adelante, ¿verdad? Ahí en el verso 16 dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bueno, lo va a decir un poquito más adelante. Pero Dios viene revelando su plan de salvación contenido en el Evangelio, en las buenas noticias, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros ya tenemos ese conocimiento. Y ahora, hermanos, yo quiero llevarlos a meditar en que nosotros, teniendo este conocimiento, debemos de entender que el Evangelio no fue el plan B de Dios. Que Dios tuviera un plan y que dijera, bueno, aquí está ya la creación, y aquí está el ser humano perfecto, limpio, y aquí está puesto en la creación. Este hombre ya pecó, ¿y ahora qué hago? Ya sé. Y entonces se le ocurrió un plan alternativo, un plan B. Bueno, eso no fue así. Eso no fue así. A Dios no lo agarró por sorpresa nada de esto. Por eso, hermanos, sin temor a equivocarnos, nosotros podemos decir que el Evangelio como tal estaba ya en los planes de Dios desde la eternidad misma, muchísimo antes de la creación, de que el hombre fuera creado. El plan de Dios, las buenas noticias de Dios ya estaban establecidas. Esto es cierto. Pero notemos cómo aquí, en esta introducción, en estos primeros versículos, Pablo solo hace referencia al tiempo de la historia de la humanidad. No dice desde la eternidad, sino habla desde todo el Antiguo Testamento. Y bueno, esto era lo más apropiado, sin duda que Pablo lo hacía así, porque era lo más apropiado para el propósito que él tenía al estar escribiendo esta carta. Pero hermanos, no nos olvidemos, la historia de la salvación se viene desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Y ustedes, hermanos, que están en los grupos de lectura bíblica, los que ya terminaron, los que están por terminar y los que están en proceso, yo espero que al estar leyendo el Antiguo Testamento se estén percatando cómo efectivamente la historia de la salvación se viene desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Así es que, mis hermanos, cuando consideremos el Evangelio, cuando consideremos esas buenas noticias de Dios, tomemos en cuenta que es el plan de Dios para la salvación del hombre, pero que no es algo que apareció repentinamente, sino que es un mensaje que Él vino revelando y desarrollando históricamente desde el inicio de los tiempos de la humanidad. Punto número 3. El Evangelio es acerca del Señor Jesucristo.
El Evangelio es acerca del Señor Jesucristo. Versículo 3. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, que Dios habló en el pasado de muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos, en el pasado, dice que le habló a los padres por medio de los profetas, pero que en los últimos tiempos Dios habló por el Hijo. El cumplimiento del Evangelio es el Señor Jesucristo. El cumplimiento del Evangelio es el Señor Jesucristo. Las buenas noticias de Dios, prometidas desde la antigüedad, son, dice Pablo aquí en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo sin más Pablo señala al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. No nos da tiempo para abundar en este título, pero nosotros sabemos la importancia. Ya lo declara el Hijo de Dios. Pero enseguida, Pablo va a decir algo más acerca del Señor Jesucristo. Y nos dice primero, en este verso 3, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sin duda, como opinan la mayoría de los comentaristas, hombres estudiosos de Dios, bueno, esto de alguna manera sí tiene que ver con determinar la perfecta y verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, debemos notar que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, por lo que aquí nos dice Pablo, él también tenía el derecho a tomar el trono del rey David, porque era de su linaje. A ver, hace ratito les dijimos que recordáramos que la iglesia de Roma estaba integrada por judíos y gentiles. Bueno, los judíos esperaban la llegada del Mesías Rey. Ellos sabían de ese pacto que Dios había hecho con David, que siempre había un descendiente suyo para que se sentara en el trono, hasta que llegara aquel que se sentaría en el trono eternamente. Bueno, ese era el heredero al trono y ese era el Mesías. Y ese Mesías era el Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne. Pero en segundo lugar dice Pablo aquí que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí otra vez los estudiosos comentan que esto tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Bueno, dicen que es esto, pero también, además de que aquí declare su deidad, hermanos, también tenemos que considerar que efectivamente el verbo de Dios se había hecho carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, sin más, ya sabemos, ese verbo, la segunda persona de la bendita Trinidad. Ese verbo se hizo carne. ¿Saben? El título de hijo empieza a tomar sentido cuando, inclusive así se cita, cuando hasta el momento en el que el verbo se hace carne. Antes de que se encarnara, pues era el verbo de Dios, era la segunda persona de la Trinidad.
pero todavía no era Jesús o Jesucristo o el Hijo, hasta que llega, asume eso. Bueno, otra vez, tanto que decir al respecto, pero así es, el verbo se había hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Y allí en su verdadera humanidad, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2. A través de ese sacrificio es que Él aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 8. Cosas profundas, ¿verdad? ¿Cómo? Si es Dios, ¿cómo es que Él aprendió a obedecer? Bueno, son cosas interesantes y muy profundas. Pero eso nos dice la Biblia, Hebreos 5:8, que Él aprendió la obediencia a través del sacrificio, de ese sacrificio que Él hizo en su condición de hombre. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios el Padre, y por eso, para demostrar su beneplácito a la obra perfecta y completa del Hijo, es que el Padre lo resucita de los muertos. Y por eso es declarado ahora con poder el Hijo de Dios, por el poder de la resurrección. Por ese evento, dice Filipenses otra vez, capítulo 2, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Miren, no es que el Señor Jesucristo no fuera el Hijo de Dios antes de la resurrección, claro que lo era. Pero aquí no se trata de si lo era o no lo era, sino en qué sentido lo era. ¿En qué sentido lo era? Él era su Hijo, era el Hijo de Dios, cierto. Pero cuando resucita de los muertos, ahora lo hace con poder. Y ese hecho de que Él ya era Hijo de Dios, bueno, además de que queda demostrado a través de la resurrección, también va un poco más allá y demuestra que ese hombre era el Mesías, que ese hombre había triunfado sobre la muerte. Ciertamente era Dios, el Padre, el que lo había levantado de los muertos, pero yendo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, nos encontramos que ese poder para volver a la vida también le pertenecía al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en este pasaje dice: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar? Dios el Padre le resucita, el poder de Dios, pero también Jesucristo tiene ese poder. Dice: el Padre que da vida también me ha dado para que tenga en mí mismo. Tenía el mismo poder divino y con poder ahora Él podía salvar al mundo de las consecuencias del pecado, que eran precisamente la muerte. Por eso es que Él podía salvar de la muerte. Hebreos 5:9 y Juan 5, del 1 al 29, nos dicen estas cosas. Hermanos, el Evangelio no son las buenas noticias de cualquier persona. Son las buenas noticias del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el heredero del trono de David, era el Mesías esperado por Israel, era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y quien en su condición de hombre había muerto y resucitado de los muertos, y por eso se le había otorgado todo el poder con el cual podía salvar a los hombres de la condenación eterna. Acerca de Él son estas buenas noticias. Hermano, no te olvides de esto, porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio no es un mensaje que se centre en las personas, un mensaje
mensaje para que las personas que están tristes o abrumadas se puedan sentir bien. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio es el mensaje de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, si la proclamación del Evangelio no tiene como centro al Señor Jesucristo, entonces ese mensaje simplemente no es Evangelio. Quiero repetirte esto. Si la proclamación del Evangelio no tiene como centro al Señor Jesucristo, entonces ese mensaje simplemente no es Evangelio. Punto número 4. El Evangelio es un llamado a la obediencia. Un llamado a la obediencia, versículo 5. Pablo sigue refiriéndose al Señor Jesucristo y ahora, hablando en tercera persona, aunque claramente haciendo alusión a Él mismo, dice que del Señor Jesucristo ha recibido la gracia. Esto es, mediante la gracia Él había sido salvo. Pero también dice que del Señor había recibido el apostolado, que como ya comentamos fue el llamado a proclamar el Evangelio. Y Pablo había sido llamado a esto. Ciertamente, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 12 para que estuvieran con Él, y a los cuales llamó apóstoles. Pero una vez que el Señor resucitó, Él también llamó a Pablo para un ministerio apostólico. De Él, dice Pablo, había recibido la gracia y el apostolado. Y enseguida Pablo dice algo importante: Él había recibido este apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí encontramos, hermanos, el Evangelio es un mensaje universal, dice, es para todas las naciones. El mensaje del Evangelio es un ofrecimiento verdadero de salvación para todos, es real. Y es una salvación que se recibe por fe, por creer. Pero aquí estamos viendo que inseparablemente la fe conlleva el hecho de obediencia. Pablo va a repetir esta misma frase allá al final de la carta, capítulo 16, versos 25 y 26. Pero, si recordamos, el Señor Jesucristo dijo que el hacer discípulos incluye enseñarles a que obedezcan todo lo que Él ha mandado. La obediencia está implícita. Miren, aquí cuando Pablo habla de la fe, lo más probable es que se refiera no al hecho de creer solamente, sino a todo el contenido de las Sagradas Escrituras, a todo el contenido del Evangelio, a todo lo que encontramos allí como los mandatos del Señor Jesús. Esa es la fe, esa es nuestra fe, todo ese sistema de creencias. Y Pablo lo más probable es que se refiera a eso, y dice que a eso, a todo eso, hay que obedecer a todo. Miren, hermanos, que quede claro, no es que la obediencia como tal sea requisito para la salvación, tampoco que la obediencia debe estar añadida al creer para poder ser salvo, no, tampoco, porque es claro que solo se necesita la fe para ser salvo. Pero una fe verdadera se manifiesta en obediencia, se demuestra a través de la obediencia.
Nadie puede decir que tiene una fe salvadora, pero es desobediente a los mandatos del Señor Jesucristo. Lo cual implica todo lo que está en el Evangelio. Nadie puede decir, sí, yo creo, yo tengo una fe que salva, pero andar desobediente a los mandatos del Señor. Eso no puede ser. Pablo termina diciendo que esto es por amor de su nombre, es decir, por el amor a el Señor Jesucristo. Y hermanos, ciertamente hablando de obediencia, no hay otra manera de obedecer más que amando al Señor, no hay otra manera. Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿qué les dijo? Obedezcan mis mandamientos. Solamente a través del amor es que es posible la obediencia. Si no hay obediencia, no hay salvación. Y esto porque no hay una fe verdadera. Así es de que tú, mi hermano, tú recibiste el mensaje del Evangelio. Y a través de él y mediante la fe, tú alcanzaste la salvación. Pero no te olvides, ni te confundas. La salvación no se trata solamente de haber obtenido un beneficio para cuando te mueras. Porque el Evangelio está presente en cada momento de tu vida. Ciertamente, si tienes la garantía que cuando tú partas de esta tierra, vas a ir a la presencia del Señor. Eso es cierto. Pero mientras ese momento llega, tu respuesta al Evangelio es la obediencia permanente. Y esa evidencia y esa obediencia debe ser algo evidente, algo palpable. La obediencia es la parte visible de la fe. Es la evidencia de que realmente estás en el Evangelio. El Evangelio es un llamado a la obediencia. Bien, Pablo proclamó las buenas noticias de Dios al mundo en el que le tocó vivir. Y es lo que proclamó también a la iglesia de Roma. Esa iglesia que no solamente estaba en medio de aquel mundo, sino que era la capital, era el centro mismo de ese mundo, un mundo convulso, un mundo lleno de idolatría y de paganismo, un mundo lleno de desenfreno, un mundo lleno de sincretismo religioso. Ese era el mundo en el que Pablo proclamó buenas noticias. Y la iglesia que estaba en Roma, estaba en la ciudad, que era el centro mismo de todo eso. Hermanos, nuestro mundo no es distinto al de aquel tiempo. Es un mundo terrible, terrible. Y nuestra ciudad, y hablemos por nuestra ciudad, toda nuestra zona metropolitana en la cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Tanto Ciudad de México como Ciudad Neza y todos los municipios conurbados aquí. Nuestra ciudad, hermanos, es un centro importante de toda esa maldad. Por eso, cada noticia que se genera resulta ser una mala noticia. Ya balacearon a quién sabe cuántos en tal lugar, ya se encendió esto, ya secuestraron a no sé quién, ya hicieron esto, ya chocó el metro y se murieron quién sabe cuántos. Puras malas noticias. Pero mis hermanos, como en aquel tiempo,
Ahora, también hay buenas noticias. Mas las únicas buenas noticias, como en aquel tiempo, ahora siguen siendo las buenas noticias de Dios. Y son noticias grandiosas. Porque esas buenas noticias de Dios, mis hermanos, no se tratan de cómo solucionar o resolver la problemática de la humanidad ahí muy superficialmente. No se tratan de eso. Las buenas noticias de Dios se ocupan de resolver el principal problema de la humanidad. Ese problema que es la base de toda la maldad que existe en el mundo. Y ese problema básico es el pecado. Y las buenas noticias de Dios se ocupan de resolver ese problema. El Evangelio proclama las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo, mediante el cual el problema y la consecuencia del pecado son resueltos. Carta a los Romanos. El primer asunto que encontramos que trata Pablo es el del Evangelio, las buenas noticias de Dios, el plan de la salvación del hombre, buenas noticias acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de esto, porque ese es el mensaje que te ha salvado. Pero ese es el mensaje en el que tienes que seguir viviendo. Y además, ese es el mensaje que tú también tienes que proclamar. No te olvides de esto, hermanos. A lo largo de la carta vamos a encontrar el desarrollo de lo que Pablo aquí ha bosquejado. Desarrollará el contenido del Evangelio que trae como consecuencia la salvación. En esta carta, como ya dijimos, nos vamos a encontrar con el desarrollo de la teología de la salvación. Que Dios les bendiga.